Queremos hablar de una temática en torno a la salud. Me imagino que muchas y muchos durante esta época ya de presencialidad han visto, han hablado con sus cercanos, conocidos. Los resfriados se están haciendo un poquito más resistentes, virus, bacterias, hongos. ¿Qué pasa con la resistencia antimicrobiana? Queremos hablar de esta temática junto al doctor Gerardo González, académico de la Facultad de Ciencias Biológicas e investigador del Laboratorio de Investigación en Agentes Antibacterianos, LIA-UDEC. Okay. Buenas tardes. Y también al doctor Sergio Milla, académico de la Facultad de Medicina e infectólogo acá en la Universidad de Concepción. Sergio, igual un gusto. Hola, buenas tardes. Bueno, Gerardo, en primera instancia, claro, este concepto en torno a la resistencia que hay con virus, bacterias, hongos, que claro, dentro de lo cotidiano uno lo puede ver y en algún momento se nos viene a la mente que el virus puede mutar a bueno. Acá los virus van mutando, ya hemos ido conociendo en medio de esta pandemia, pero a veces van mutando y se van haciendo más fuertes. Claro. Bueno, cuando nosotros hablamos de microorganismos, dentro de los microorganismos tenemos varios tipos. O sea, ahí están las bacterias, como bien decías tú, los virus, los hongos, los parásitos. Y la resistencia antimicrobiana es justamente la resistencia que tienen estos microorganismos a los agentes que se usan para su control. Entonces, cuando hablamos de resistencia antimicrobiana es un término amplio y dentro de eso está la resistencia a antibióticos, ya que se refiere más bien a la resistencia a antibacterianos, es decir, a agentes químicos que se usan para el control de bacterias o infecciones producidas por bacterias. ¿Ya? Y acá tiene que ver, Sergio, o me imagino, dentro del desconocimiento, y esa es la idea de esto, cuando hacemos mal uso también de los antibióticos, típico que pasa, estoy con una amigdalitis y el médico me dice, no, tiene que tomar este antibiótico. Y pasa que al final digo, pero si yo había estado con bronquitis y tomé este otro, me tomo este. ¿Tiene relación también con eso? Efectivamente, yo creo que la pregunta es súper atingente porque, tal como señalaba el profesor González, lo primero que hay que saber conceptualizar que los virus son distintos a las bacterias, ¿ya? Los virus son parásitos intracelulares que no existen si no están dentro de una célula, mientras que las bacterias son un tipo especial de células que se llaman procariontes. Y esta característica hace que sean más susceptibles los antibióticos que las células de nuestro propio cuerpo. Entonces hay una distinción súper importante. Por tanto, los antibióticos deben usarse solo para infecciones producidas por bacterias. La pregunta que usted me hace es súper atingente, sobre todo en estos momentos porque tenemos muchas infecciones virales. Los antibióticos no son activos sobre los virus y usarlos en ese tipo de infecciones es un mal uso y es una de las causas más importantes en medicina humana de mal uso y de generación de resistencia. Entonces eso que la persona en estos momentos le duele la garganta, lo más probable es que es una infección viral y que ese antibiótico no le va a servir para el tratamiento de una infección viral y la mayor parte de ellas se tratan solo sintomáticamente. Sí, Gerardo, es algo muy común y lo he escuchado mucho en este último, bueno, ya estamos en primavera, pero este invierno, dolor de garganta, tengo amoxicilina. Uno va también aprendiendo un poquito estos nombres de antibióticos, cómo hemos ido avanzando en esa tecnología y cómo vamos descubriendo ahí desde la academia la resistencia, porque típico si uno se hace un examen dice, tómate este antibiótico por mientras, pero tenemos que esperar tal examen para ver si es resistente o no. ¿Cómo se va observando eso y cómo hemos ido cambiando en este último tiempo? Bueno, yo creo partir antes de que una de las lo que tú relatas es muy común. Muchas veces quedan, ¿no es cierto?, algunas capsulitas, algunas tabletitas de antibióticos, yo me lo voy a tomar. Lo primero es decir no, porque como decía el doctor Mella, probablemente en esta época lo más frecuente que sea una infección viral y el antibiótico no va a tener ningún efecto. Ahora, la forma en que nosotros sabemos si es bacteriano es haciendo cultivos desde la secreción, ¿no es cierto?, del proceso infeccioso, aislando la bacteria, si es bacteriano, aislar la bacteria y probar sobre esa bacteria distintos tipos de antibióticos para ver cuál es el adecuado a usar para el tratamiento de esa infección si es que es bacteriana. Si no es bacteriana, no hay que usar antibióticos. Sí, eso es importante recalcar en torno también a lo que señalaba esto, la academia, cómo ha ido avanzando y el espectro, cómo ha ido variando en torno a esta irresponsabilidad que muchas veces tiene que ver de la ciudadanía o que quizá el mensaje no queda tan claro y por eso es la idea también de estas conversaciones, de entregar ese mensaje. Efectivamente, sí, estamos justamente en esta semana celebrando la Semana Mundial de Concientización del Uso de Antimicrobianos.
la idea es que se concientice sobre el adecuado uso, tanto a los profesionales que prescriben, pero también sobre todo a los usuarios. Es decir, que el usuario entienda que la mejor forma de contribuir a que no seleccionemos bacterias resistentes es hacer un uso adecuado, es decir, no presionar porque le prescriban antibióticos cuando no son necesarios y no usar antibióticos que quedaron de un tratamiento anterior, porque obviamente no va a tener ningún efecto y solamente lo único que va a ejercer es una presión de selección para aislar bacterias resistentes. Sí, y Sergio, en ese sentido también esta resistencia que se va generando, bueno, acá lo hablamos en diversas temáticas, que se da la vuelta larga, porque al final nos estamos sintiendo mal, nos bajamos las defensas, porque qué tan mito realidad en torno a lo mismo cuando uno consume antibióticos, que dice, no, estoy con antibióticos y justo termino resfriándome de otra cosa, sabemos que son muy fuertes muchas veces en el estómago, cómo también va afectando y vamos generando este círculo que al final vamos haciendo un poco más larga la situación, siendo que la podríamos haber hecho en 7 días. Exacto. Con el medicamento correspondiente. Bueno, los antibióticos corresponden a un fármaco, ¿no es cierto? Y todos los fármacos actúan sobre objetivos farmacológicos, sobre target, estructuras propias de la bacteria, pero también pueden actuar sobre otros receptores. Y esos receptores en nuestra célula del organismo pueden producir muchos problemas. Por ejemplo, diarrea asociada al uso de antibióticos. Por ejemplo, alergias. ¿Ya? Por ejemplo, intolerancia digestiva. Entonces, el caso que usted nos comentaba, ¿no es verdad? Una persona que le duele la garganta, no tiene exudado faríngeo, no tiene ganglio, y que toma amoxicilina, es probable que termine con una alergia o con diarrea, y lo que necesitaba era un poco de líquido y a lo mejor algo de paracetamol. Entonces, súper importante. Ahora, en general, los antibióticos per se, en cursos cortos, en general, no bajan las defensas en forma muy importante, pero sí generan, como dijo Gerardo, presión selectiva sobre las bacterias que están, por ejemplo, en la cavidad oral o en el intestino, para seleccionar bacterias resistentes, o pueden tener estos otros efectos adversos que algunos de ellos pueden ser bastante molestos o graves. Claro, estos antibióticos, y señalamos la amoxicilina, que es como lo primero que se me viene a la mente, que es como la más conocida. Y creo y escucháis como que de hecho ya no la recetan tanto porque se ha hecho más resistente la bacteria a ese. ¿Qué tanta realidad es eso? Efectivamente hay mayor porcentaje de cepas resistentes a amoxicilina, una por la diseminación de mecanismos que hidrolizan estos antibióticos y además por el tiempo de uso que tiene. Pero yo quiero enfatizar que no solo los antibióticos producen esta presión de selección. Es decir, los antibióticos obviamente primariamente van a seleccionar bacterias resistentes, pero también hay otros compuestos con actividad antibacteriana que pueden seleccionar resistencia a antibióticos. Por ejemplo, desinfectantes. Por ejemplo, usamos durante la pandemia mucho compuesto de amonio cuaternario, ¿no es cierto? Sí. Muy conocido. Y los mecanismos de resistencia a estos compuestos de amonio cuaternario coexisten con los mecanismos de resistencia a antibióticos. Entonces, usando un compuesto de amonio cuaternario también puedo seleccionar resistencia a antibióticos. De ahí que mi recomendación es que si no es necesario, no deberían usarse. Por ejemplo, un jabón en la casa no tiene por qué tener un agente antibacteriano. Claro. Un simple jabón, el lavado, el efecto mecánico, ¿no es cierto?, que producto de lavarse las manos y arrastrar y el efecto tensioactivo que hace el jabón permite bajar la carga bacteriana y eso es suficiente para protegernos. No necesitamos usar jabones desinfectantes en el hogar porque lo único que estoy haciendo es eliminando bacterias, produciendo espacios para que otras bacterias puedan colonizar, pero además seleccionando bacterias resistentes, no solamente al desinfectante, sino que también al antibiótico. Sí, recuerdo mucho 2021, mitad del 2021, claro, 2020 fue como desinfectar todo. Y el mensaje para el 2021 venía siendo ya ventilemos. No, dejemos de como que siga su curso dentro de lo natural y no estar sacando las cosas buenas también con este tipo, como el amonio saca las yo creo que es un poco el desconocimiento que teníamos en origen, es decir, un poquito desesperado, hagamos algo y tratemos de defendernos de esto de algo que nos estaba afectando, como era el inicio de la pandemia. Pero a medida que avanzó, obviamente sabemos más, podemos saber cómo se controla y en la situación que tenemos hoy día, yo creo que obviamente hay que tener ciertas precauciones, el distanciamiento, el uso de mascarilla, por ejemplo, en lugares muy concurridos o cerrados,
la ventilación es muy importante en el control de agentes infecciosos, no solamente el SARS-CoV-2, sino que cualquier otro patógeno que se transmita por vía respiratoria. Dijimos ese último mensaje, Sergio, también respecto a esa responsabilidad que tenemos que tener ciudadanos y ciudadanas en torno al uso que corresponde de los medicamentos, pero también de estos desinfectantes, en torno a este desconocimiento, a veces como el remedio hace peor que la enfermedad. Exacto. Sí, bueno, yo creo que, a ver, esta semana hay que aprovechar eso y las ideas que se han conversado ahora son súper importantes. Yo creo que hay que enfatizar en el paciente la confianza en el equipo médico y de tratar de alguna forma de que tenga confianza en el médico cuando no prescribe un antibiótico. Claro. ¿Ya? Sobre todo en el momento que estamos viviendo ahora, hay mucha infección respiratoria viral. Usted mencionaba la amoxicilina. La amoxicilina es uno de los mejores ejemplos de sobreuso por la automedicación, respetar las leyes. La venta de antibióticos tiene que ser en las farmacias con receta médica. No usar el antibiótico que le sobró a la vecina o al familiar. Entonces son mensajes que son súper importantes. Y que uno lo ve muy cotidianamente. Sí. Y yo quiero reforzar ahí porque todavía vemos, cada vez menos, pero todavía vemos venta, por ejemplo, de antibióticos en ferias libres. Y no solamente hay un problema ahí de automedicación, sino que esos antibióticos generalmente están expuestos a elevadas temperaturas, no tienen las condiciones de almacenamiento que son adecuadas y obviamente no van a tener la condición óptima. Los antibióticos se transforman con la temperatura y pueden incluso producir efectos no deseados producto de la descomposición química que sufren por la temperatura. Esta semana tenemos actividades, si podemos mencionar. Tenemos actividades el miércoles, una sesión interdisciplinaria organizada por la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias Biológicas a través del Laboratorio de Investigación en Agentes Antibacterianos en el auditorio de la Facultad de Medicina. A las 11 vamos a tener ahí varios temas a tratar relacionados con el tema de resistencia a antibióticos. Súper, ahí para que puedan asistir quienes les interesen. Agradecerles que nos hayan podido acompañar de manera presencial. Ojalá tener la oportunidad de conversar esto en mayor profundidad más adelante, también viendo cómo va avanzando esta situación viral. Sí. Un gusto, que estén muy bien, éxitos en las actividades. Muchas gracias.